Antes de empezar con la reflexión, lo primero que quiero decirte es que no hace falta que compartas la misma opinión que yo, ni que tengas el mismo criterio, simplemente esta es mi opinión, mi idea acerca de esto. Puedes comentar abajo cuál es la tuya y sin ningún problema. Entonces, para mí el principal fallo del sistema educativo es que se nos está educando como un medio para llegar a un fin. Es decir, parecemos como máquinas. ¿A ti te gusta esto? ¿Sirves para esto? Vale, pues solo se te va a enfocar para ese trabajo, para trabajar en eso. Y realmente no se nos está formando como personas, no se nos está enseñando de cara a cómo afrontar la vida, no simplemente para el trabajo, solo enfocarse en el trabajo, en lo que te vas a dedicar el resto de tu vida. Para mí esto es una idea muy incorrecta. Entonces, para mí el principal problema es ese, que llegas a la ESO, llegas a bachillerato, como es mi caso, que ahora estoy estudiando segundo, y lo que se te exige es estudiar un conocimiento muy específico. Y está muy bien porque necesitas ese conocimiento para poder ofrecer un valor luego en un mercado, ¿no? O sea, cualquier persona que quiera vender un producto, un servicio, lo que sea, necesita un conocimiento específico acerca de eso y eso está genial. El problema es que se nos está enseñando demasiado pronto, ¿no? Por ejemplo, yo no voy a ser matemático y se me están haciendo unas cosas en matemáticas que flipas, ¿no? Entonces ya se nos está enseñando un conocimiento específico que yo no encuentro necesario en este momento. Si lo eliges tú porque lo necesitas, pues es perfecto y es de puta madre. Pero de momento no lo necesitas. Entonces, después de esto, ¿por qué reemplazaría ese conocimiento tan específico? Pues en lo que he dicho antes, en desarrollarnos como personas, en enseñarnos disciplina, en enseñarnos de relaciones sociales. Por ejemplo, en el libro de cómo influir a amigos, cómo tener amigos, influir a las personas, de Dale Carnegie dice que el 80%, no sé si serán datos reales, supongo que sí, porque esta persona al final realizó muchos estudios sobre esto y era un completo profesional. Entonces, el 80% de las personas entran en una posición a partir de las relaciones sociales que tiene antes que por una carrera. El 80%, eso es muchísimo, ¿eh? No sé si será exactamente 80%, seguro que no, pero es un número altísimo y creo que todos estamos de acuerdo que las relaciones sociales son súper importantes y en la escuela no se nos enseña nada de eso, ¿no? No se nos enseña nada de eso. Por ejemplo, el deporte también, algo que debería ser fundamental para todo el mundo, tampoco lo promueven mucho. Simplemente en la semana hacías 2 horas de clase y ya está, 2 horas de educación física y ya está, no se te promueve al máximo hacer deporte cuando es algo fundamental. Tener disciplina, por ejemplo la meditación, que ayuda muchísimo a tener concentración y todo, que al final es necesario. Tampoco te están ayudando con eso, no te están enseñando nada de eso. Y al final es eso. El instituto funciona a través de evaluar tu inteligencia analítica, la inteligencia de memorizar, de saber conceptos y luego plasmarlos en un examen. Y ni siquiera, aun enseñándonos esto y promoviendo esto, ni siquiera se nos enseña a cómo mejorar esta inteligencia analítica, o sea, cómo memorizar mejor, técnicas de estudio, todo eso, ni siquiera se nos enseña a eso. O sea, pretenden que hagamos algo sin enseñarnos al final la base. Y sí que es verdad, pues todo el mundo necesita una base, o sea, yo creo que es importante, todo el mundo debe tener una cultura, todo el mundo debe saber ciertas cosas. El problema viene cuando luego, en vez de formarnos como personas para plantear nuestro modelo de vida, para ver cómo vamos a afrontar la vida, en vez de eso ya... Vale, un conocimiento específico que seguramente no vas a necesitar, luego no tienes ni idea qué hacer. ¿Qué pasa? Te educan para tener un trabajo, para llegar a una posición. Muy bien, entonces el resto de las cosas, como socializar, todo esto, está en tus manos. Te lo tendrán que educar tus padres, ¿no? Puedes pensar, el problema es que tus padres fueron educados también de la misma manera que tú, entonces están teniendo un trabajo, llegarán a las 8 de la noche y no podrán enseñarte porque están trabajando, no tienen tiempo. Han dejado esa labor a las instituciones educativas. Entonces, ahí está el problema. A partir de esto, de este problema que está claro, pues que no se nos enseña todo lo que mencionaba antes, que tiene que recaer en ti mismo, o sea, básicamente en tu iniciativa, el deporte, todo. Si no tenemos excusa, porque actualmente puedes meterte en YouTube si quieres, puedes ver un puñado puedes aprender lo que tú quieras, tener lo que tú quieras. Por ejemplo, si el instituto a mí no me ha enseñado de meditación o de tener disciplina, puedo comprarme un libro de eso. Si por ejemplo quiero estar en una posición dedicándome a algo, y no me lo enseña el instituto, puedo comprar un curso para llegar ahí. O sea, al final no hay que poner excusas porque por ti mismo puedes aprender. El problema es que no se nos promueve esto y en vez de eso, pues bueno, hacemos cualquier otra cosa, ¿no? Pero creo que es indispensable pensar esto, que el instituto realmente nos está enseñando un conocimiento específico que no necesitamos. O sea, piénsalo, de qué necesitas las cosas que estás aprendiendo actualmente en, no sé, en mates, en castellano, en lo que sea. Es importante tener una base, pero hace falta si no te vas a dedicar a eso, no necesitas ese conocimiento. Hay cosas primordiales que no estás aprendiendo. Entonces creo que es importante tener claro esto, que el sistema educativo no te va a garantizar tener un futuro y saber cómo afrontar la vida, te va a garantizar como mucho un puesto de trabajo.
ya está. Entonces hay que tener esto claro y al mismo tiempo es como no hay excusa porque actualmente vivimos en una era donde hay muchísima información y si tú la necesitas puedes buscarla y en segundos tenerla. Antes, si una persona quería aprender sobre ciertas cosas que igual era imposible porque no había ni siquiera bibliotecas, no había internet, no había nada para aprender. Simplemente tenía que aguantarse con aquello que le enseñaban, con aquello que veían, con aquello que educaban. Ahora hay muchísima más libertad de aprendizaje y es algo que sin ninguna duda tenemos que aprovechar. Creo que cada uno tiene que tener claro qué es lo que quiere. Oye, si por ejemplo quieres ser profesor y tienes que estudiar magisterio sí o sí, es completamente respetable. Pero al final la idea del vídeo es que se entienda esto, que no nos está promoviendo para ser las mejores versiones de nosotros mismos, no se nos está preparando para la vida, simplemente para estar en un puesto, para estar en un sitio, ya está, ese es el máximo horizonte el cual el sistema educativo aspira por nosotros. Yo sinceramente no quiero eso y esto es lo que después de 17 años de estudio, porque ahora estoy estudiando segundo de bachillerato, es lo que he llegado a la conclusión. O sea, la ESO y todo, bueno, aparte de que la ESO era los jajas con los colegas y realmente pues era bastante fácil, no se promueve nada más que simplemente un conocimiento específico sobre una materia que seguramente no te servirá y ya está, no hay más. Yo creo que las personas podemos aspirar mucho más y no debemos ser tratadas así, tratadas entre comillas, sino que, oye, podemos aspirar a muchísimo más y convertirnos en mucho mejores que simplemente enseñarnos esto. Y por eso hay que aprovechar todas las herramientas que existen hoy en día para poder conseguirlo porque se puede.